noviembre de 2014 damos inicio a la audiencia pública citada para esta fecha en relación al proyecto de reforma constitucional, acto legislativo 22 de 2014 Senado, por el cual se reforma el artículo 221 de la Constitución Política de Colombia. Con los buenos días a todos los asistentes, a todos los presentes, le ruego, señora Secretaria General de la Comisión, informarnos si esta audiencia fue publicitada con antelación, a qué entidades o personas se invitó y quiénes están presentes para establecer el orden de las intervenciones. Muchas gracias. Así se hará, señor presidente. Esta audiencia fue convocada mediante resolución número 008 de noviembre 11 de 2014, por la cual se convoca audiencia pública a la mesa directiva de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, considerando que la Ley Quinta del 92 en su artículo 230 establece el procedimiento para convocar las audiencias públicas sobre cualquier proyecto de acto legislativo o de ley, que se ha recibido el proyecto de acto legislativo número 167 de 2014 Cámara, 22 de 2014 Senado, por el cual se reforma el artículo 221 de la Constitución Política de Colombia, que la mesa directiva de la Comisión considera que es fundamental en el trámite de estas iniciativas conocer la opinión de la ciudadanía en general sobre el proyecto de acto legislativo antes mencionado, que el artículo de la Ley Quinta del 92 faculta a la mesa directiva para reglamentar lo relacionado con las intervenciones y el procedimiento que asegure la debida atención y oportunidad, que la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia en relación con las audiencias públicas, ha manifestado las audiencias públicas de participación ciudadana decretadas por los presidentes de las cámaras o sus comisiones permanentes, dado que el propósito de esta no es el de que los congresistas deliberen y decidan sobre algún asunto, sino el de permitir los particulares interesados expresar sus opiniones y puntos de vista sobre los proyectos de ley o acto legislativo que se estén examinando en la célula legislativa correspondiente. No son así sesiones del Congreso o de sus cámaras, sino audiencias programadas para permitir la intervención de los ciudadanos interesados. Resuelve. Artículo primero. Convocar audiencia pública para que las personas naturales o jurídicas interesadas presenten opiniones u observaciones sobre el proyecto de acto legislativo número 167 de 2014 Cámara, 22 de 2014 Senado, por el cual se reforma el artículo 221 de la Constitución Política de Colombia. Artículo segundo. La audiencia pública se realizará en Bogotá el día viernes 14 de noviembre del presente año a las 8 de la mañana en el Salón de Sesiones Roberto Camacho de esta célula legislativa. Las intervenciones de los inscritos tendrán una duración que determinará el presidente, prorrogables de acuerdo al número de inscritos y a criterio de la presidencia. Artículo tercero. El presidente de la Comisión Primera ha delegado la dirección de esta audiencia en el único ponente del mismo, doctor Óscar Fernando Bravo Realpe. Cuarto, las inscripciones para intervenir en la audiencia pública podrán realizarse telefónica o personalmente en la Secretaría de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Quinto, la Secretaría de la Comisión efectuará las diligencias necesarias ante el área administrativa de la Cámara de Representantes a efecto de que la convocatoria de la audiencia sea de conocimiento general y en especial de la divulgación de esta audiencia en el canal del Congreso. Sexto, esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición, comuníquese y cúmplese, dada en Bogotá, Distrito Capital, a los 11 días del mes de noviembre del año 2014, suscrita por Jaime Buenahora Febres, vicepresidente, José Nectalí Santos, y secretaria quien les habla. Señor presidente, con relación a la resolución y por instrucciones de la mesa, se dio conocimiento de esta audiencia a la oficina de prensa de la Dirección Administrativa de la Cámara para que hicieran las divulgaciones pertinentes para la convocatoria de la misma. Pese a eso, nosotros, como Secretaría y por instrucciones suyas en su calidad de ponente coordinador, se hicieron algunas invitaciones puntuales a las personas que consideraron oportunas invitar para saber sus observaciones y recomendaciones sobre el proyecto. Esas personas fueron la doctora María Camila Monero Munar, directora ICTG, a la doctora Livia Ordóñez, al doctor Yesir Reyes Alvarado, ministro de Justicia y del Derecho, a la doctora Clara Cecilia Mosquera Paz, directora ejecutiva de Justicia Penal Militar,
al doctor Gustavo Gallón Giraldo, director de la Comisión Colombiana de Juristas, al doctor Rodrigo Prime Yepes, director del Centro de Estudios de Derecho y de Justicia y Sociedad, y al señor Ministro de la Defensa Nacional, doctor Juan Carlos Pinzón. Presidente, esas fueron las invitaciones que se dejaron por instrucciones suyas a las personas que se consideraron importantes conocer sus observaciones. Hay inscritos para participar en la audiencia. Las siguientes personas hasta ahora se han hecho presentes: el coronel Camilo Andrés Suárez Aldana, presidente del Tribunal Superior Militar, y el capitán retirado Jorge Iván Oviedo Pérez, vicepresidente del Tribunal Superior Militar. Esas son las personas que se encuentran en el recinto. El coronel, no lo tengo escrito. El doctor Neil Osvaldo Rodríguez Morales, fiscal penal militar ante el Tribunal Superior Militar. Están presentes, señor presidente, puede dar usted inicio a la audiencia. Muy bien, con la aclaración que ha hecho la señora secretaria general de la comisión, de ser quienes habla el único ponente de este proyecto, no debe extrañarles entonces de pronto la no presencia de otros parlamentarios, aunque hubiera sido lo deseable, pero tengo la obligación de recoger las observaciones que ustedes hagan aquí y darle respuesta en la ponencia que seguramente será presentada la próxima semana. Con esa claridad, entonces le damos la palabra al coronel Suárez para que haga su exposición. ¿Cuántos minutos cree que requiere para la misma? 15 minutos, señor presidente. Si los tiene, con mucho gusto. Muchas gracias, señor presidente. Expreso un saludo de parte del señor Ministro de Defensa de la Justicia Penal Militar y solicitando desde ya se vote favorablemente este proyecto por ser altamente conveniente para la jurisdicción militar, pero sobre todo lo que implica y lo que sugiere los intereses de la Administración de Justicia en el país. Quisiera empezar por decir que el tema del fuero militar en Colombia ha sido referido o consignado en la Carta Política desde cuando nos anunciamos como república, es decir, 1811. De 1811 a la fecha, el fuero militar ha estado presente, particularmente en la Constitución del 86, en el artículo 170, y en la Constitución de 1991, en el artículo 221. Reza este artículo que los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo conocerán las cortes marciales y tribunales militares, y que tales cortes estarán integrados por miembros de la fuerza pública en servicio activo. Observe usted, señor presidente y distinguida audiencia, que la propia Carta Política no hace distinción alguna respecto de los delitos de conocimiento de la jurisdicción militar, sino que el propio constituyente expresa que de los delitos que cometa el miembro de la fuerza pública conoce esta jurisdicción. Sin embargo, en la evolución de la jurisprudencia por vía de la Corte Constitucional, la Corte ha precisado qué delitos escapan al conocimiento de la justicia militar y cuáles son los límites del fuero militar. Este proyecto respeta absolutamente los límites trazados en la Constitución, como lo dispuesto por la Corte Constitucional colombiana. Con lo que quiero decir que el proyecto de ninguna manera suplanta la Constitución, no rompe el núcleo esencial de lo que implica el Estado Social de Derecho, no altera los límites que fija la propia Corte Constitucional en punto del fuero, respeta los derechos de los ciudadanos y lo que hace fundamentalmente es precisar unos ámbitos de competencia, fijar las reglas en que debe actuar la fuerza pública en un país en conflicto o en una situación de conflicto y garantizar los derechos de quienes no participan en hostilidades, respetar los derechos de la población civil. La Corte Constitucional en esta sentencia C-358 de 1997 precisó que de los elementos del fuero militar son el subjetivo personal y el objetivo funcional. Entiéndase por subjetivo personal que el miembro de la fuerza pública se encuentre en servicio activo al momento de la comisión de la conducta, y el elemento objetivo funcional, que la conducta se cometa en relación con el servicio. Ha sido la propia Corte Constitucional la que ha determinado que por relación con el servicio debe entenderse toda esa serie de situaciones, tareas, misiones, acciones
que tiene que realizar la fuerza pública para alcanzar el fin constitucional que justifica su existencia. Esto es, todo lo que tenga que hacer la fuerza pública para alcanzar el fin de protección de la soberanía, la independencia y la integridad del territorio, los derechos y libertades de los ciudadanos, propender que convivamos en paz, toda esa situación, todo lo que tiene que hacer el miembro de la fuerza pública entra en el acto del servicio, con una connotación muy particular, que ese todo hacer es un hacer lícito. El origen de la actividad lícita el ejercicio de la función, conlleva a que el miembro de la fuerza pública pueda cometer un delito, caso en el cual es de conocimiento de la jurisdicción penal militar. Por esa razón, la Corte en su sabiduría dice: la justicia militar no conoce de actos del servicio, porque los actos del servicio per se son lícitos, sino que conoce de delitos relacionados con el servicio. Es importante señalar que desde 1905, pero particularmente en el Código Penal Militar que este Congreso aprobó en el año 2010, artículos 20 y 171, señala que son conocimiento de la justicia militar los delitos dispuestos en el Código Penal Militar, todos los delitos dispuestos en el Código Penal Común y normas que lo adicionen, modifiquen o complementen. Con esto quiero referirme ahora sí en lo que tiene que ver con los límites de competencia de la justicia penal militar. En el entendido que la justicia militar tiene competencia para conocer de todo delito que cometa un miembro de la fuerza pública, delito militar o común, siempre y cuando se cometa en condición del servicio, las excepciones las expresa el artículo 3 del Código Penal Militar actual, dentro de los cuales se deja claramente que no son de conocimiento de la justicia penal militar los delitos de tortura, genocidio y desaparición forzada. Este artículo acoge la sentencia C358 de 1997 y la sentencia C878 de 2000. Pero observe usted, señor presidente, que bajo el entendido de que la conducta debe tener una relación con el servicio, estimamos que nada más relacionado con el servicio, nada más connatural a la actividad de la policía, que es el procedimiento militar o la operación militar y el procedimiento o el operativo policial. Es donde se decanta, donde se expresa, donde se materializa la formación de un militar, en donde se expresa las garantías y la protección de los derechos de los ciudadanos, de la soberanía. Si esto es así, como efectivamente lo es, tiene toda coherencia que si en el ejercicio de la función se comete un delito, el conocimiento sea de la justicia militar. Y si el ejercicio de la actividad militar, como es una operación militar, que se regule por el marco del derecho internacional humanitario, se comete un delito, una infracción al derecho internacional humanitario, es de toda lógica que la justicia militar conozca de esta clase de delitos. No existe un instrumento internacional, incluso la propia Corte Interamericana, la Comisión, que prohíba el conocimiento de la jurisdicción militar de esta clase de delitos. La observancia del derecho internacional humanitario es connatural al miembro de la fuerza pública, al militar colombiano, y por supuesto en un país en conflicto este es el derecho aplicable y el juicio de valoración que se ha de hacer respecto del comportamiento de la justicia militar debe ser por un juez conocedor de estas temáticas, como lo ha señalado la Corte Constitucional en sentencia C361 de 2001, donde precisó la razón de ser del juez militar y de la jurisdicción militar. Nuestra Carta Política también expresa en el artículo 93 y en el artículo 94 el bloque de constitucionalidad, y allí se expresa fundamentalmente que todos los instrumentos internacionales ratificados por Colombia en temas de derechos humanos, derecho internacional humanitario, serán de aplicación obligatoria en el derecho colombiano en el juicio de valoración. Es decir, por el bloque de constitucionalidad y igualmente por el artículo 214.2 se incorpora a la Constitución colombiana instrumentos tales como los 4 convenios de Ginebra y los 2 protocolos adicionales. Para el caso del conflicto interno colombiano, el artículo 3 común a los convenios de Ginebra y el protocolo 2, que regulan la conducción de las hostilidades y que determinan cuál es el marco en que debe usarse la fuerza y los límites del ejercicio de la fuerza. Si esto es así, tiene todo sentido que la jurisdicción militar conozca entonces del derecho internacional humanitario. Esto sugiere que el juicio de valoración, de analizar la conducta de un militar, incluso termine siendo mucho más rigurosa que el derecho penal común, como quiera que este derecho excepcional, estos mínimos, este derecho de mínimos precisa la observancia en la conducción de hostilidades de principios como el principio de necesidad, el principio de distinción, el principio de proporcionalidad,
evitar sufrimiento innecesario, que es el marco en el que debe actuar un miembro de la fuerza pública. La propuesta o el proyecto está presentando entonces qué delitos se excepcionan, y mire que este acto legislativo va mucho más allá de lo que es el artículo 3º actual, de lo que ha dicho inclusive la jurisprudencia al crear un catálogo de 7 delitos que no entran dentro de la órbita de la justicia militar. Esto es los delitos de lesa humanidad, genocidio, tortura, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, desplazamiento forzado, que quedan en conocimiento de la justicia militar. Es tal vez esta una de las, si no la única, de las pocas constituciones del mundo que incorporará de manera expresa qué delitos escapan del conocimiento de esta jurisdicción. Y son aquellos delitos que consultan lo que ha dicho la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, C533, C878, C358, en el sentido de que las graves violaciones de derechos humanos y las graves violaciones al derecho internacional humanitario escapan al conocimiento de la jurisdicción militar. Entiéndase por graves aquellas conductas que tienen una connotación o carácter de sistemática y que requieren un marco de investigación que identifique patrones, conductas reiterativas, generalizadas, y no caso a caso o conductas aisladas, que son las que se ocuparía la jurisdicción militar. Lo otro correspondería a la Fiscalía General de la Nación. De manera, señor presidente, que el proyecto, reitero, presentado de esta forma, respeta en su primer inciso absolutamente los límites que señaló la Constitución desde esa referencia del 86, 1991, el desarrollo jurisprudencial, no desborda la Constitución, insisto, va un poco más allá limitando el ámbito de competencia, entendiendo la voluntad de la Corte Constitucional y de la dinámica internacional sobre esta materia. Un segundo aspecto que presenta el proyecto tiene que ver con la imperiosa necesidad que, respetando ese bloque de constitucionalidad, el operador jurídico, llámese juez militar o llámese juez ordinario, cuando va a investigar la conducta de un militar que haya cometido un delito en relación con el servicio en el contexto de un conflicto interno o a futuro en una hipótesis de conflicto internacional, se haga dentro del derecho aplicable, el cual es el derecho internacional humanitario. Si bien es cierto, se entiende del 93 que eso se debe hacer, lo que se está haciendo aquí es imponer algo fundamental, es que el juez valore la conducta de ese miembro de la fuerza pública dentro del derecho internacional humanitario. Pues es claro para todos, para este recinto, que la acción de la fuerza pública dista de la acción de un civil, no es el mismo parámetro de comparación que uno podría tener cuando se analiza la muerte que acontece como consecuencia de una riña en una calle a la dinámica que tiene un combate y los efectos que produce. Requieren un ámbito de valoración diferente. Ese ámbito de valoración diferente, ¿cuál es? El derecho internacional humanitario. Por esa razón, en el Congreso también cursa un proyecto que armoniza ese derecho internacional humanitario con el derecho penal interno. Se dispone igualmente una norma bien interesante, un parágrafo que garantiza los principios de autonomía e independencia. La norma hace énfasis, o el proyecto hace énfasis, que del rango constitucional está establecida la autonomía y la independencia de la jurisdicción militar, separándola efectivamente de la línea de mando, que ya ocurrió desde el año 2000, pero aquí se eleva al rango constitucional, razón por la cual aquí en el Congreso también cursa el proyecto de ley 210, que llevará fundamentalmente a que se estructure el cuerpo autónomo de la justicia penal militar. El último inciso del proyecto es bien interesante y tiene que ver con una preocupación casi que nacional de algunos sectores que no comparten el proyecto, y esto debe quedar absolutamente claro a la comunidad nacional e internacional, es que los delitos que no tengan relación con el servicio continuarán en la justicia ordinaria. Aquellos delitos que no reúnan los presupuestos de los límites del fuero militar que ya he señalado, continuarán en la justicia ordinaria. El proyecto establece que durante el lapso de un año, el fiscal general de la Nación establecerá qué casos que estén allí en esa jurisdicción deben pasar a la justicia militar, y a la vez de aquellos que estén en la justicia militar deben permanecer en la justicia ordinaria. Si a alguien le inquieta que algún tipo de investigación que esté en la Fiscalía General de la Nación, por efectos de este proyecto, ha de volver a la justicia militar, no lo es así, porque lo que hace el proyecto es precisar unos temas de competencia, unos límites de competencia, y garantizar un efecto de seguridad jurídica y garantizar el fenómeno del juez natural, que se establezca cuál es el juez
que debe investigar una conducta de un miembro de la fuerza pública en una situación de conflicto y cuál es el derecho aplicable, el cual es otro, no insisto, que es el derecho internacional humanitario. Para concluir, el acto legislativo que aquí se propone no altera el núcleo esencial de la Constitución, no modifica el Estado Social de Derecho, no desborda los límites que la Corte Constitucional ya ha señalado en los límites del fuero militar, no suplanta la Constitución, mucho menos la desborda, y tampoco le da una redimensión al fuero, sino que respeta de manera puntual los límites que ha señalado la Corte Constitucional. Razón por la cual solicito de manera muy respetuosa a esta corporación que se vote favorablemente el proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, coronel. Capitán José Iván Oviedo, en uso de buen retiro, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Mi intervención, señor presidente y distinguidos presentes en esta audiencia, mi intervención va dirigida a puntualizar dos aspectos tratados por el señor coronel Suárez. El primero tiene que ver con la naturaleza propia de la adición al artículo 221 que se propone en este proyecto de acto legislativo, en cuanto a que si el uniformado en servicio activo incurre en alguna conducta que sea relevante para el derecho penal y que pueda originar en consecuencia la iniciación de un proceso penal militar, y si se tratare de un escenario propio de un conflicto, bien sea de carácter internacional o no internacional, como que por supuesto es de la sustancia que esa conducta o ese abuso inicial en el que puede eventualmente incurrir un militar en servicio activo deba someterse a las reglas del derecho internacional humanitario. No hay nada como más sustancial, nada más propio de la actividad militar, el que el uniformado en servicio activo participe en operaciones de carácter bélico. Y ellas solamente se dan en torno a un escenario de conflicto interno, como el que atraviesa el país, o en un escenario de conflicto internacional, acerca del cual nuestra nación no está exenta en algún momento de afrontarlo. En fin, en relación con la competencia de la jurisdicción penal militar, vertida en el artículo 221, el proyecto de acto legislativo en nada modifica, en nada adiciona lo sustancial previsto ya por la Carta Política en cuanto reza que aquellas conductas cometidas por militares en servicio activo en relación con el servicio serán de competencia de la justicia penal militar. Y ahí es donde quiero puntualizar el segundo aspecto. El señor coronel Suárez, y aquí, por supuesto, se ha mencionado variadísimas veces la sentencia hito para nosotros en la jurisdicción penal militar, que es la sentencia C-358 de 1997. En esa sentencia la Corte Constitucional se ocupó de la demanda de inconstitucionalidad de un articulado del entonces Código Penal Militar, decreto 2550 de 1988, y aprovechó para crear allí unas reglas y subreglas relacionadas con la competencia de la jurisdicción penal militar. Esta sentencia ha marcado desde allí una línea jurisprudencial realmente
nítida, firme y fija. Esta sentencia, ¿qué dice entonces en relación con las reglas para dirimir si un evento, si unos hechos circunstanciados determinados son de competencia de la jurisdicción penal militar o competencia de la jurisdicción ordinaria? 1. Que los hechos circunstanciados o ese abuso o esa hipótesis de delito debe haber sido cometida en desarrollo de actividades del servicio. Y aquí hay una diferencia importante, porque en otra oportunidad, esto es, con anterioridad a esta interpretación de esta sentencia C358 y aún con anterioridad a nuestra Constitución del 91, a manera de ejemplo de carácter técnico, si un militar en servicio activo incorría en una conducta que pudiera ser relevante para el derecho penal, bastaba con que esa conducta tuviera alguna relación con el servicio, Disculpen ponerles este ejemplo para poder redondear la idea. Si un conductor de una patrulla policial, por ejemplo, se iba a la estación de gasolina a proveerla de este combustible y allí tenía una disputa, por ejemplo, con un particular y se ocasionaba una riña y dentro de esa riña se ocasionaban unas lesiones personales, eso en su oportunidad era de competencia de la jurisdicción penal militar. Hoy no podemos decir ello. Eso sería con base en la interpretación del 221 que hizo la Corte Constitucional en la sentencia 358 de competencia de la jurisdicción ordinaria, en cuanto ese acto no está, óigase bien, directa y próximamente relacionado con el servicio. Es decir, hoy la primera de las reglas para definir la competencia de la jurisdicción penal militar es que esos hechos, es que esa conducta, es que esa hipótesis de delito esté directa y próximamente relacionada con el servicio. Esto significa que esa conducta debió haber sido realizada en desarrollo de una tarea propia de la misión constitucional que le compete a la fuerza pública. Esa es la primera regla. La segunda, que las pruebas o la evidencia o elementos materiales probatorios para atemperar esta regla al nuevo sistema oral acusatorio deben indicar que así lo es. Es decir, no solo basta que el acto o la conducta sea cometida en desarrollo directo y próximo con el servicio, sino que la evidencia o las pruebas, si se trata pues del sistema inquisitivo, deben así indicarlo. Es decir, debe haber elementos de juicio que nos lleven a la conclusión de que esa conducta fue desarrollada en actos directos y próximos con el servicio. La tercera regla tiene que ver con la duda. Esto significa que en el evento en que esos elementos materiales probatorios o evidencia física o la prueba no sean indicativas de que el acto fue realizado en ejercicio directo y próximo con el servicio, pues ello sería de competencia en principio de la jurisdicción ordinaria. Y he querido recordar estas tres reglas vertidas en esta sentencia C358, porque es necesario no perder de vista que en relación con el proyecto de acto legislativo y en relación con los delitos excluidos directamente de la jurisdicción penal militar, en todo evento, en todo caso de una posible conducta o abuso o hipótesis de delito cometido por un militar en servicio activo, de todas formas hay que hacer el ejercicio por parte del operador judicial en el sentido de examinar si se cumplen estos tres presupuestos para poderse definir
si ello es de competencia de la jurisdicción penal militar o de la justicia ordinaria. Esto equivale a que en relación con las infracciones al DIH, que es el centro, el eje del proyecto de acto legislativo, no debería haber ningún temor por parte de la sociedad, por parte de la ciudadanía en general, porque en relación con las reglas o el procedimiento para evaluar si la conducta o la hipótesis de delito es de competencia de la jurisdicción penal militar o de la justicia ordinaria, de todas formas hay que hacer una evaluación, porque fuera de estas reglas, pues habrá que llegar a la conclusión si se están presentes estas reglas o inclusive si el abuso inusitado es tal como, por ejemplo, en los casos de delitos de lesa humanidad, que ya contempla el proyecto de acto legislativo y que ya viene contemplando desde otrora la ley en el sentido de efectuar de la justicia penal militar, se presentan o no en el caso concreto a examinar. Y por último, quiero que le dejar constancia o hacer más relevante lo relacionado con el evento de la solución de los conflictos de jurisdicciones, es decir, la hipótesis de conflicto entre funcionarios o jueces de la jurisdicción ordinaria y la justicia penal militar, porque hasta donde entiendo el proyecto de acto legislativo que tiene que ver con la armonización o el equilibrio de poderes contempla la supresión del Consejo Superior de la Judicatura y le otorga a la Corte Suprema de Justicia la competencia para dirimir esta clase de conflictos. Y por ello, si alguna incertidumbre o alguna duda pudiere direccionarse en relación con la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que es la que hoy viene dirimiendo los conflictos entre jurisdicciones, pues vamos a tener, esto sí lo digo en criterio propio, vamos a tener a la Corte Suprema de Justicia para que nos dirima esos conflictos, de tal forma que la ciudadanía puede tener, yo creo que una gran seguridad, una gran confianza en nuestra Corte Suprema de Justicia en cuanto a la evaluación de los casos concretos en donde se trata de dirimir esta clase de conflictos. Esa es toda mi intervención, señor presidente. Muchas gracias por su intervención, capitán. Señor secretario, por favor, hacer el llamado al siguiente inscrito. Sí, señor presidente. El doctor Neil Osvaldo Rodríguez Morales, fiscal penal militar ante el Tribunal Superior Militar. Muchas gracias, señor presidente. Lo primero que tengo que mencionar es un saludo especial a la comisión y un reconocimiento por el manejo y la edificación de cada tipo de actos de estos de audiencia, que no hacen más sino enriquecer el debate dentro de las diferentes ópticas, y más en un tema que sabemos genera gran oposición por algunos sectores, en el entendido que se quiere hacer creer a la opinión pública y a los miembros de la Comisión Legislativa que se trata en este caso de un proyecto que trata de generar impunidad y trata de llevar beneficios injustificados a miembros de fuerza pública que cometen delitos. Lo primero que tengo que decir es que eso es todo lo que no significa el proyecto.
El proyecto, entre otras cosas, es un proyecto que lo que trata de organizar de manera concreta lo que ha sido el devenir de toda la jurisprudencia constitucional sobre el tema. Es un proyecto que incluso recoge ya la voluntad legislativa de lo que se había aprobado otrora en el año 2012, con la reforma constitucional también a través de acto legislativo, en donde se incorporaron una serie de estándares que responden a las exigencias nacionales e internacionales y que desafortunadamente por vicios de forma, nunca de fondo, fue declarado inexequible por la Corte. De manera tal que todo el discurso y toda la motivación que ha tenido el desarrollo de la modificación o de la organización del fuero, podemos encontrarla ya en estas precedentes actas de discusión en el seno de la Cámara de Representantes y el Senado de la República. ¿Y por qué digo yo organización? Porque recojo el sentir y el criterio de mis antecesores, quienes mencionan básicamente dos cosas muy sencillas. El fuero penal militar lo resume la Constitución del 91 en un artículo pequeño de no pasa de 5 renglones, en donde dice que los delitos cometidos por miembros de fuerza pública, cometidos en relación con el servicio, serán conocidos por cortes o tribunales militares. Hasta ahí está todo o toda la esencia de lo que es la figura foral. ¿Qué es lo que ha pasado? Que realmente a veces se hace un poco difícil entrar a encajar dentro de unos argumentos absolutamente reglados qué es el delito relacionado con ese servicio, qué es ese servicio en relación con ese delito y hasta qué punto cualquier conducta sobre pretexto de que sea o que tenga una relación con el servicio puede ser de conocimiento de la justicia penal militar. Eso es lo que ha llamado la Corte la línea gris en el entendimiento de esta sencilla, pero a la vez difícil acepción de comprensión del ámbito de competencia de justicia penal militar. Entonces, ¿qué ha venido la Corte regulando? Simplemente colocando, o tal vez tratando de hacerlo, unos parámetros que aterricen más esa zona gris y lo pongan en el mejor entendimiento del operador jurídico. Entonces la Corte empezó diciendo, oye, es que no cualquier conducta puede, sobre pretexto de esa comisión o relación con el servicio, ser de jurisdicción de la justicia penal militar. Tiene que ser una conducta o un delito que surja de manera próxima y directa a esa relación con el servicio, y empieza a hacer una serie de disquisiciones de orden dogmático de lo que se debe entender como una relación directa y clara en el vínculo relación con el servicio. Y en ese tipo de situaciones lo que se ha ido, bajo esa concepción, es restringiendo cada vez más la competencia de justicia penal militar o el fuero en general. Vino después la Corte en su consecutividad de sentencias, ya no solamente recurriendo a esa armonización del entendimiento del artículo, sino excluyendo algunas conductas que no requieren ese raciocinio, sino que per se de una vez las deja por fuera del conocimiento de justicia penal militar. Y son las conductas que menciona el presidente del tribunal, como por verbigracia delitos de lesa humanidad, desaparición forzada, tortura, genocidio, etcétera, 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 que ya no requieren de ningún otro argumento adicional para pretender abrigarlas dentro de la jurisdicción penal militar. Y eso es lo que adiciona el proyecto de acto legislativo, dejar claro que la jurisprudencia de la Corte Constitucional, con base en el precedente obligatorio, hace esa aclaración y debemos
en el mejor sentido, dejarla plasmada en el texto constitucional para armonizar todo este ejercicio. ¿Qué más hace el proyecto de reforma constitucional? Una cosa que es de lo más lógico que considero debe entenderse, y es simplemente decir, teniendo en cuenta, eso sí, que la jurisdicción penal militar es la excepción a la regla general, que es que todos los delitos deben ser de conocimiento de la justicia ordinaria. Lo que hace es decir, oiga, hay unas cosas tan inherentemente relacionadas con el servicio que es inaudito que en principio no la pueda conocer la justicia penal militar, y son aquellas infracciones al derecho internacional humanitario que no son otras cosas que las reglas de la guerra o las reglas del conflicto interno que política y jurídicamente se ha reconocido en el país. Entonces, todo lo que pueda surgir del desarrollo de ese conflicto interno, del desarrollo de esa participación en hostilidades, debe en principio ser de conocimiento de la justicia penal militar. Eso suena muy obvio, muy lógico, muy coherente. Pero aquí hay quienes vendrán a decir que fue la misma Corte Constitucional quien en algunas de sus sentencias, la 533 de 2008, por ejemplo, excluye del conocimiento de justicia penal militar aquellas infracciones al DIH. El que venga a decir eso tiene que contextualizar el contenido de esta sentencia y otras más que han desarrollado el tema, para puntualizar que lo que la Corte ha dicho en su parte resolutiva de las sentencias es que nunca una grave violación a derechos humanos, y entiéndase, grave violación o grave infracción al derecho internacional humanitario, debe ser de conocimiento de justicia penal militar. Y ahí es donde parte el límite del buen entendimiento del tema. O sea, que no es que todas esas infracciones al DIH vengan a ser de conocimiento de justicia penal militar. Aquellas en las que se advierta una grave violación, tanto en derechos humanos como en derecho internacional humanitario, ipso facto se deberá remitir a la jurisdicción ordinaria, y si está allá, debe permanecer en ella. Y por último, ¿qué hace sabiamente el proyecto de acto legislativo? Es proyectarse a un problema que jurídicamente se va a suscitar, que no es otro, es cómo hacemos para que con base en esa organización podamos, entre Fiscalía General de la Nación y Justicia Penal Militar, determinar, de conformidad con este englobamiento que da el acto legislativo, qué conductas de las que tengan allá o de las que tenemos aquí deben venir acá o deben remitirse hacia allá a partir del acto legislativo. Entonces el acto legislativo lo que hace es crear lo que hoy en día está de moda, y es el equilibrio de poderes, en el sentido de que participen en esa definición usted, señor fiscal general, y ustedes, señores justicia penal militar, para que con base en esas prerrogativas definamos qué se queda allá y qué viene acá. Y aquella crítica infundada de muchos de que los mal llamados falsos positivos, con base en este acto legislativo van a venirse en desbandada para la justicia penal militar, es totalmente falso. Lo contrario, señor presidente y señores asistentes, lo que busca el acto legislativo es dejar unas normas absolutamente claras, unos preceptos absolutamente claros, armonizados con el máximo, con lo dicho por el máximo tribunal de la justicia constitucional, para que simplemente los apliquemos como debe ser, y no estemos cada uno de los funcionarios, llámense justicia ordinaria o justicia penal militar, de pronto darle una amplitud sin unos límites absolutamente marcados de lo que es el comprendimiento de
de la jurisdicción penal militar en el conocimiento de sus casos. Y por último, lo que sencillamente hace el acto legislativo es, hombre, usted, señores justicia ordinaria, o ustedes, señores justicia penal militar, independientemente de dónde vaya a quedar la investigación y el juzgamiento de la conducta, lo que sí necesariamente tienen que hacer es aplicar los instrumentos internacionales que suponen el derecho internacional humanitario. Porque es que no es lo mismo generar una solución jurídica en equidad y justicia aplicando el marco de derechos humanos en el contexto de la guerra o en el contexto del conflicto interno, que aplicar el derecho internacional humanitario, que es el acertado, en ese mismo contexto, porque podemos llegar a fallos injustos. Derechos humanos supone que el operador jurídico, en el momento de definir la situación jurídica provisional o definitiva de una persona, tenga que en el proceso estar demostrado, para poder concluir su exoneración o su absolución, que usted actuó bajo alguna de las genéricas causales relevantes de responsabilidad. Es decir, si yo al militar o al policial que participa en hostilidades no le puedo probar una legítima defensa, por ejemplo, tengo que condenarlo. Pero se nos olvida que la dinámica propia del manejo del direccionamiento de fuerzas militares y en algunos eventos de policía se circunscribe también en las operaciones ofensivas. Y en las operaciones ofensivas, aquel precepto o aquel instituto de la legítima defensa pasa a un segundo plano. ¿Por qué? Porque precisamente trato con el poder de las fuerzas militares y de policía en el contexto de Estado, de neutralizar esos agentes generadores de violencia que hoy en día se resumen en los alzados en armas. Entonces, si yo aplico operaciones ofensivas con respeto a la población civil y con respeto a las normas de la guerra, necesariamente si en ese marco se mueve el militar o el policía, no requiere el ejercicio de análisis de su conducta un juicio desvalorado de aquella. Y cualquier exceso que pueda cometer tiene ya que dividirse en dos. Si es un exceso que genere graves violaciones o graves infracciones, ese exceso irá a la ordinaria. Si es un exceso que no tiene esa connotación, tiene que quedar en justicia penal militar. Pero el ejercicio es simplemente tratar de generar unas reglas absolutamente claras para lo que es la comprensión de una justicia penal militar, que vuelvo y repito, a través de estas reformas constitucionales o reformas de proyectos de ley, lo que hace es restringir más el fuero, pero a su vez, ya que está cada vez más restringido, necesitamos un marco que le genere seguridad jurídica tanto al destinatario de la jurisdicción, que son militares y policías que cometan delitos en relación con su servicio, y a los operadores de justicia, para que no nos salgamos de ese marco de acción. Creo que en esto se resume el sentir juicioso del proyecto de acto legislativo, y en el que pido a usted, señor presidente, y a toda la comisión y a la plenaria del Senado en su momento, se dé aprobación de todo el texto del articulado. Muchas gracias. A usted gracias, doctor Rodríguez. Vamos a darle la palabra a la doctora Clara Cecilia Mosquera, directora ejecutiva de la Justicia Penal Militar. Gracias. Buenos días, honorable representante Bravo, del presidente de la Comisión Primera de la Cámara. Buenos días, señores asistentes. Pues ha sido realmente muy completa la exposición de quienes me han antecedido en la palabra. Sin embargo, yo quisiera llamar la atención sobre unos puntos que creo que vale la pena resaltar. Se ha querido hacer creer que el fuero
solamente debe aplicarse para conductas relacionadas con la disciplina de los miembros de la fuerza pública. Eso no es cierto y precisamente la interpretación jurisprudencial que ha dado la Corte Suprema, la Corte Constitucional sobre la presencia de los elementos subjetivo y objetivo, ser miembro activo de la fuerza pública y que el acto haya sido cometido en relación con el servicio, precisamente es una reafirmación de que no solamente se refiere a actos relacionados con la disciplina, porque los actos relacionados con la disciplina están realmente establecidos en los reglamentos y desde que entra un ciudadano a la fuerza pública, cualquiera que se quiera ser miembro de la fuerza pública tiene que cumplir con un reglamento como lo tiene que cumplir cualquier empleado público que entra a un trabajo porque hay unos reglamentos preestablecidos. Entonces tenemos que partir de ese supuesto que lo trae la propia Corte Constitucional y es que con eso que está diciendo la Corte, elementos subjetivo y objetivo, está reiterando, reafirmando que el fuero no es solamente para conocer conductas contra la disciplina, sino aquellas conductas que se pueden presentar, se pueden dar en operaciones, en procedimientos militares y policiales. Eso sea lo primero porque yo veo que hay una intención de tratar de hacer ver el fuero en unas ocasiones como innecesario y en otras ocasiones restringirlo de una manera absurda que la jurisprudencia la jurisprudencia colombiana ni internacional lo ve así y sin embargo hay personas que quieren verlo así. El fuero es una institución realmente necesaria porque también hay otro punto que hay que resaltar. Aquí en ocasiones se dice que de manera que entonces un médico en el ejercicio de sus funciones debe tener fuero, porque entonces todas las profesiones deben tener fuero. Yo creo que se trata de confundir realmente a las personas. Yo le llamo la atención, señor presidente, al auditorio sobre las funciones especialísimas que tienen los miembros de la fuerza pública en la Constitución colombiana. No todos los ciudadanos colombianos tenemos que proteger el territorio, no todos los colombianos tenemos que proteger la soberanía nacional, no todos los colombianos tenemos que garantizar el orden público interno, no todos los colombianos tenemos que velar porque los demás ciudadanos puedan ejercer sus derechos. O sea, en las funciones de la fuerza pública recae sobre los hombros de esa fuerza pública el mantenimiento del Estado colombiano en cuanto a su existencia, su seguridad, el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Entonces es un despropósito realmente pensar que el fuero es inocuo para que no debe existir y que todo lo que hagan los miembros de la fuerza pública debe estar cubierto por la justicia ordinaria. Lo siguiente es que se ha armado una discusión en torno a que se pueda conocer por la justicia penal militar las infracciones contra el DIH. Cuando hay un conflicto, el derecho aplicable a todo conflicto, y lo ha aceptado la jurisprudencia nacional, internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todos los organismos internacionales aceptan que se debe aplicar el derecho internacional humanitario. La aplicación de ese derecho internacional humanitario es porque es una aplicación de un derecho mucho más garantista para las personas que eventualmente no están metidas en el conflicto, para las personas y porque establece unas reglas de guerra que deben ser respetuosas también con las personas que están en conflicto.
Entonces lo que busca es garantizarle una mayor protección a la población civil, una mayor protección a los bienes civiles y establecer unas reglas absolutamente claras entre quienes están realmente combatiendo y en ese conflicto interno, en el desarrollo de las hostilidades. Lo que se busca es que las personas de todas maneras establezcan unas reglas y sean respetuosas de esas reglas para evitar actos que sean contrarios realmente a los derechos humanos, a la humanidad de las personas, actos irracionales dentro de ese conflicto armado. Entonces, es importante que el proyecto de acto legislativo, en una situación, digamos, que para dar muchas más garantías todavía, establece, pero las garantías tienen que ser para todos, tengo que decirlo claramente y así tiene que ser, establece y eleva a rango constitucional unas conductas que hoy están simplemente en la ley, en el código, como excluidas del conocimiento de la fuerza pública. Aquí lo que hace el proyecto es que las eleva a ese rango constitucional y excluye las infracciones contra el derecho internacional humanitario, lo cual viene siendo apenas lógico, porque lo que ocurre es que si estamos hablando de derechos que se aplican cuando hay un conflicto armado interno o internacional, hablemos de conflicto armado nomás, si es el derecho aplicable y si aplicando, si estamos en el conflicto y se producen los dos elementos que dice la Corte que deben producirse, es que haya una relación con el servicio derivada de esas operaciones y procedimientos militares y que los cometa un miembro de la fuerza pública en servicio activo, pues es una infracción, sí, que se produce dentro del marco del conflicto, el derecho aplicable, el derecho internacional humanitario, y es una infracción contra el derecho internacional humanitario. ¿Cuáles? Las gravísimas quedan excluidas, las que tienen una gravedad inusitada quedan excluidas, y ya no por ley, sino por el propio acto legislativo que establece que se excluyen del conocimiento de la justicia penal militar los crímenes de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial, desplazamiento forzado y violencia sexual. Entonces, lo que se busca el acto legislativo, además, es garantizar, digamos, que haya un respeto absoluto tanto de las reglas en las hostilidades como de la población civil y de los bienes civiles. Por otro lado, también se busca, y eso es cierto y es natural, que también haya un debido proceso para los miembros de la fuerza pública, porque si el derecho aplicable en un conflicto es el derecho internacional humanitario, y si las operaciones, los procedimientos se están desarrollando en el marco del derecho internacional humanitario, y en ese marco de operaciones se produce una conducta que sea contraria a derecho, contraria a ese derecho internacional humanitario, y una conducta que pueda ser punible, considerada punible, pues obviamente que debe ser el derecho internacional humanitario el que aplique la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especializada, no otro derecho, porque es el debido proceso. Es el debido proceso al cual también tienen derecho los miembros de la fuerza pública. Ellos también merecen que se les tenga en cuenta que son personas que deben tener una respuesta en justicia a las conductas que cometan, y ese es lo que busca también ese acto, con el inciso que dice que en cualquiera de las dos jurisdicciones que conozca debe aplicarse el derecho internacional humanitario, y debe evaluarse la conducta a la luz de ese derecho internacional humanitario. Y bueno, el inciso final, adicionalmente, no es una facultad, como verán ustedes, que se le deje ni a la directora de la Justicia Penal Militar, ni se deja al Consejo Superior de la Judicatura, sino que se está diciendo, hombre, es el señor fiscal general de la Nación el que tiene un año para ver y hacer una revisión de cuáles conductas de miembros de la fuerza pública han cumplido con esos dos criterios, el objetivo y el subjetivo,
incluso puede entrar a pedir el apoyo y puede entrar a revisar cuestiones o procesos que lleve la justicia especializada. De hecho, la Fiscalía de manera constante está pidiendo información a nuestra jurisdicción especializada sobre distintos procesos y nunca la jurisdicción especializada se ha negado, ni los jueces de la jurisdicción se han negado jamás a contestarle a la jurisdicción ordinaria los requerimientos que en forma permanente está haciendo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, doctora Mosquera. Tiene la palabra en orden de inscripción Yomari Elis Ortega, de una organización de derechos humanos, ¿no dice? Bueno, tiene la palabra, con mucho gusto. Sonido a la doctora Ortega, por favor. Bueno, muy buenos días, señor presidente, señora secretaria. En general, un saludo a todos los asistentes en el día de hoy. Mi nombre es Yomari Ortegón Osorio, vicepresidenta de la Corporación Colectiva de Abogados Alvear Restrepo. Hacemos parte de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y desde hace varios años venimos trabajando en el seguimiento a la Comisión de Ejecuciones Extrajudiciales. Y justamente en el marco de este trabajo, en la Mesa sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, hemos identificado a través de los casos concretos cómo el fuero penal militar ha sido y sigue siendo uno de los principales obstáculos para que a las víctimas se les garantice un acceso a la justicia adecuado y efectivo. Quisiera presentar unos breves argumentos con relación al proyecto de acto legislativo 022, iniciando por algunas consideraciones de naturaleza, si se quiere, académica o teórica, respecto de la naturaleza del derecho internacional humanitario. También tratando de responder algunos de los argumentos que se han presentado para defender la reforma constitucional y en diferentes audiencias, algunos argumentos que han presentado senadores referidos a por qué la necesidad de la reforma. Antes de ello quisiera señalar dos contradicciones básicas que hay en la reforma constitucional que se plantea. La primera de ellas, y en respuesta a algunos de los argumentos que se han presentado en esta audiencia, es que esta reforma no cambia en nada lo sustancial del artículo 221 constitucional. Entonces, una primera contradicción es que si en nada cambia sustancialmente el artículo 221 constitucional, pues esta reforma no es necesaria. Y la conclusión lógica debería ser que se retire, puesto que si no es necesaria y en nada cambia las reglas constitucionales establecidas, no tiene ningún sentido. La segunda contradicción fundamental es que la reforma que se plantea, y es nuestra tesis central, sí introduce un cambio fundamental, y es cambiar todas las reglas constitucionales establecidas por la Corte Constitucional, por el Consejo de Estado, pero igualmente es contradecir abiertamente los tratados internacionales de derechos humanos en la materia, particularmente en lo que tiene que ver con el derecho de las víctimas a que sus casos sean conocidos por un tribunal independiente e imparcial. Entonces, lo que aquí se ha planteado es decir que la reforma es adecuada a estos estándares, vamos a probar cómo es contradictorio. Y nos vamos a centrar, como había anunciado, en la consideración sobre el derecho internacional humanitario. Y vamos a tratar de responder algunas de las falacias o argumentos que son contrarios al derecho internacional. La primera de ello es que se parte de creer que el derecho internacional humanitario y los derechos humanos son normas que se oponen, son normas que se excluyen mutuamente. Aquí se ha afirmado en esta audiencia que en casos de conflicto armado no deberían aplicarse las reglas del derecho internacional de los derechos humanos. Y aquí hay una contradicción fundamental con las normas del derecho internacional que establecen que los derechos humanos se aplican en todo tiempo y lugar.
No puede existir ninguna norma, ni siquiera de procedimiento como la que aquí se plantea, que se diga que en ciertos casos operaría el DIH y no el derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, la regla de aplicación universal del derecho internacional de los derechos humanos no tiene ninguna excepción. En segundo lugar, son complementarios, y así lo han señalado diferentes diferentes órganos de aplicación de tratados, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso la Corte Internacional de Justicia, de manera también complementaria, órganos como el Comité del Pacto de Naciones Unidas. Esto ha tenido implicaciones en casos concretos. Por ejemplo, en el caso de la masacre de Santo Domingo, conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una de las alegaciones era que en ese caso debía aplicarse el derecho internacional humanitario y no el derecho internacional de los derechos humanos, puesto que se trataba de un ataque aéreo que violaba principios como el principio de distinción, el principio de proporcionalidad, el principio de precaución, normas del DIH. La alegación estatal era que debía aplicarse el DIH y no el derecho internacional de los derechos humanos, por eso la Corte Interamericana de Derechos Humanos no podía conocer del caso de la masacre de Santo Domingo. De manera clara, justamente aplicando precedentes anteriores, como el caso masacres de Ituango, caso masacres de Pueblo Bello, pero también precedentes de la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ratificó que las normas del DIH y las normas del Derecho Internacional de Derechos Humanos son complementarias. Son regímenes complementarios de protección del ser humano. Y adicionalmente, de acuerdo con principios como el principio pro homine, no puede existir ninguna manera, ninguna regla de interpretación que pretenda sustraer al ser humano de la protección internacional. Una regla que pretenda decir que no se aplican los derechos humanos en determinada situación es una regla contraria al derecho internacional de los derechos humanos. En segundo lugar, se ha señalado en diferentes lugares que solamente los jueces penales militares, los fiscales penales militares podrían aplicar el derecho internacional humanitario. Esa defensa se hace bajo la idea de que, por supuesto, quienes conocen la guerra tienen mejores elementos para hablar de ella. Esta regla no es aplicable justamente a la interpretación en materia de derechos humanos. Sería como decir que la Corte Penal Internacional, como no está compuesta por jueces militares, o los anteriores tribunales ad hoc de Ruanda o Yugoslavia, no podían haber aplicado el derecho internacional humanitario, puesto que ellos no eran generales o no eran miembros de la fuerza pública. Por supuesto que existen algunas materias que no son conocidas por los jueces en general, pero esto no es una regla, mejor dicho, esto es algo que se solventa por los propios jueces y fiscales de la jurisdicción ordinaria al contar con personas, equipos que pueden justamente llenar esos vacíos. La propia jurisdicción procesal colombiana establece la posibilidad de contar con peritos, con testigos expertos, con acudir a otro tipo de disciplinas para justamente llenar esos vacíos. No es saludable una lógica en general para el derecho penal que diga que solamente los jueces militares son los que pueden aplicar derecho internacional humanitario. Esto sería desconocer que la propia Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia han hecho interpretaciones aplicaciones del derecho internacional humanitario de manera continua. En tercer lugar, se parte de una interpretación errónea del derecho internacional humanitario que señala que el derecho internacional humanitario es facultativo, es decir, que concede a las partes licencias para matar, licencias para atacar, licencias para agredir. Esto tampoco es cierto. El derecho internacional humanitario nace justamente como limitaciones a los actores armados, limitaciones a las partes en el marco de un conflicto armado para proteger a la población civil. Entonces, no es cierto afirmar, como se ha afirmado, como lo afirma también uno de los proyectos de ley complementario a este acto legislativo 022, que en el DIH se permitan ciertas conductas. Digamos, es totalmente contrario a la naturaleza de la normativa. En cuarto lugar, el derecho internacional humanitario no es interpretable por una de las partes. Justamente, el derecho internacional humanitario es ese pequeño consenso al que se logró llegar a nivel internacional en materia de valores protegidos en todo momento, que son la vida e integridad del debido proceso,
El derecho internacional humanitario es un mínimo que deben tener en cuenta las partes. Por ello también se ha dicho que no podría ser aplicado o interpretado en favor de una sola de las partes, que es lo que se ha querido hacer acá. Interpretar el derecho humanitario en favor de uno de los combatientes, en este caso las Fuerzas Armadas colombianas, eso contradice la naturaleza del derecho internacional humanitario, que es una normativa mínima de protección a la población civil, no para favorecer a ninguna de las dos partes en conflicto. Finalmente, se ha señalado acá, respecto de estos elementos, se ha señalado acá que solamente en ciertos casos se rompe la conexidad, solamente en ciertos casos de infracciones al derecho internacional humanitario se rompe la conexidad con el servicio. Esto no es cierto. La Corte Constitucional ha dicho, las infracciones al derecho internacional humanitario en sí mismas rompen la conexidad con el servicio, en sí mismas. O sea, no se trata de si un juez lo interpreta de determinada manera, si un comandante lo interpreta de determinada manera. En sí mismas, toda infracción al derecho internacional humanitario rompe la conexidad con el servicio. O sea, no puede existir una regla que diga lo contrario. El proyecto de acto legislativo reproduce alguna de la primera parte del acto legislativo que, como bien se ha señalado acá, fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional por vicios de forma. Pero no solamente contradice la Constitución política, ya le hemos dicho, contradice los tratados internacionales de derechos humanos. Contradice particularmente, en caso de aprobarse esta normativa, el derecho de toda persona a ser juzgado y a que sus causas sean conocidas por un tribunal independiente e imparcial. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo menos en 50 sentencias, ha establecido cuáles son las reglas. Las reglas son: el derecho internacional humanitario, la jurisdicción penal militar debe ser restrictiva y excepcional. Solamente debe aplicarse para delitos castrenses, la disciplina, el honor, la obediencia, y nunca, y esa es la tercera regla, nunca puede aplicarse para violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Entonces no se trata de que no pueda conocer causas pequeñas o causas grandes, no se trata de decir que hay unas infracciones al derecho internacional humanitario más graves que otras. ¿Por qué la jurisdicción penal militar tendría que conocer de los tipos penales que están establecidos en el título del Código Penal referido a delitos contra la población civil? ¿Esas son causas menos graves? ¿Es menos grave la intromisión de la fuerza pública en la propiedad de la población civil? Eso desconoce el principio de distinción. ¿Es menos grave la ocupación de una escuela por parte de la fuerza pública? Naciones Unidas ha hecho un trabajo de la mano con el Estado colombiano, por supuesto, para limitar justamente esos ejercicios que vulneran el principal principio del derecho internacional humanitario, el principio de distinción. La ocupación de una escuela con fines militares es una infracción. Puede que para algunos de los aquí presentes no sea una de las infracciones más graves, pero es una infracción y debería ser conocida por la jurisdicción ordinaria. No existe ninguna razón por la cual este tipo de conductas deban ser remitidas a la jurisdicción penal militar. Y aquí vamos al tema de las excepciones. El párrafo segundo del artículo primero del acto legislativo plantea una serie de excepciones, 7 o 6 conductas que nunca serían conocidas por la jurisdicción penal militar. Esta regla es una regla muy complicada. En primer lugar, porque la regla internacional, ya lo dijimos, es ninguna infracción al derecho internacional humanitario puede ser conocida por la jurisdicción penal militar. Recordemos además que algunas de ellas son constitutivas de crímenes de guerra bajo el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Una norma, como la que se plantea, podría generar de entrada la aplicación del artículo 17 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. ¿Qué estoy diciendo? Que el Estado colombiano consagraría en su Constitución una regla que dice que podría no tener la voluntad de investigar infracciones al derecho internacional humanitario. Podría no tener la voluntad. Esto, a la luz del artículo 17 del Estatuto de Roma, significa que la Corte Penal Internacional estaría facultada para entrar a conocer este tipo de conductas. Entonces, estas excepciones son unas excepciones muy pequeñas, son unas excepciones que contradicen la regla general,
Y adicionalmente, y ya se ha planteado en otros espacios, son excepciones muy ambiguas, y son ambiguas porque establecen como excepciones conductas que no están tipificadas como delitos en el Código Penal. Y volvemos a nuestro tema principal, ejecuciones extrajudiciales, y se ha señalado en diferentes foros, lo ha dicho la Oficina de Naciones Unidas en Colombia, lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo ha dicho organizaciones internacionales como Human Rights Watch, que garantiza que los miles de casos de ejecuciones extrajudiciales no sean trasladados inmediatamente a la jurisdicción penal militar. La excepción dice no serán conocidas ejecuciones extrajudiciales, pero el Código Penal no establece en ninguna parte esa conducta. La Fiscalía está investigando las ejecuciones extrajudiciales como homicidio agravado o como homicidio en persona protegida. Un juez penal militar o quien tenga en su cabeza la facultad de definir competencias puede decir, claro, como la excepción son las ejecuciones extrajudiciales y eso no es ningún delito, y la regla general, la que nos interesa, es que la jurisdicción penal conoce de infracciones al DIH, se aplica la regla general, porque la excepción no es clara. Lo mismo pasa en el caso de violencia sexual. Y lo mismo, y yéndonos a casos reales, podría darse incluso en el caso de tortura. ¿Cuántos delitos en Colombia de lesiones personales son investigadas como tortura? Muy pocas. Muchos son investigados como lesiones. En el marco de un conflicto armado, el delito sería lesiones en persona protegida. Entonces la pregunta es, ¿esto pasaría inmediatamente a la jurisdicción penal militar? Un juez penal militar u otro juez que aplique la regla general que dice las infracciones al derecho internacional humanitario son investigados por la jurisdicción penal militar, enviaría directamente ese caso a la jurisdicción penal militar. La consecuencia, a la víctima se le estaría negando su derecho de acceso a una jurisdicción independiente e imparcial. Decíamos que más de 50 veces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido esta regla, no solamente frente a otros casos, en todos los casos de Colombia, contra Colombia, el Estado colombiano ha sido declarado responsable por violación al artículo 8º. Ha sido declarado responsable porque se utilizó la jurisdicción penal militar para facilitar que responsables de violaciones a derechos humanos se sustrajeran del derecho penal. Fue utilizada la jurisdicción penal militar para negarle justicia a las víctimas. Actualmente hay en la Comisión Interamericana cerca de 40 casos sobre ejecuciones extrajudiciales. El Estado colombiano no es solamente o no sería solamente responsable por violación del derecho a la vida en estos casos, también del derecho a la justicia, pero adicionalmente hay un artículo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también de otros instrumentos internacionales, que establece la obligación estatal de adecuar su derecho interno a las normas internacionales de derechos humanos para garantizar los derechos. ¿Qué estoy diciendo? Que el Estado colombiano puede ser declarado responsable internacionalmente por modificar su constitución para garantizar impunidad. En otros casos, la Corte Interamericana, en casos de Chile, ordenó al Estado chileno modificar la Constitución porque la Constitución no garantizaba la libertad de expresión. En los casos peruano, guatemalteco, la Corte Interamericana declaró responsable a los Estados por violar ese artículo 2, por dictar normas contrarias a los derechos humanos. En este caso, nos encontramos ante un momento importante. Justamente el Estado colombiano puede evitar dictar una normativa contraria a ese derecho internacional de los derechos humanos. Puede evitar ser condenado a nivel internacional por emitir una normativa que no se adecua a esos estándares internacionales. Y esos estándares internacionales cobijan, además del derecho a un tribunal independiente e imparcial, a una garantía efectiva de la justicia. El Comité del Pacto ha señalado cuáles son esos estándares para que se cumpla el derecho a un tribunal independiente e imparcial. Sabemos que la jurisdicción penal militar no depende de la rama judicial, depende del Poder Ejecutivo, primer estándar que se vulnera. Segundo estándar, ha dicho el Comité del Pacto, debe igualmente quienes imparten justicia ser civiles,
Segundo estándar que se vulnera. Tercero, no pertenecer a la cadena de mando, porque eso justamente afecta su imparcialidad. Tercer elemento que se vulnera. Entonces, no se satisface el derecho a la justicia y a la imparcialidad, como se ha planteado en diferentes espacios, con construir un palacio de justicia. Con construir un palacio de justicia o simplemente cambiarle el nombre a quienes hacen parte de la rama. El tema de independencia e imparcialidad es estructural de la jurisdicción penal militar, al pertenecer al Poder Ejecutivo, al depender funcionalmente del Ministerio de Defensa y no de la Administración de Justicia. Para finalizar, quisiera reiterar, primero, la reforma no es necesaria. El artículo 221 actual es bastante claro. La jurisprudencia de la Corte Constitucional es bastante clara al respecto. Se ha mencionado que uno de los argumentos para modificar el actual artículo 221 es inseguridad jurídica. ¿Cuál inseguridad jurídica si las normas están suficientemente claras? Segundo punto, segunda conclusión, la reforma es inconvencional, contradice la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, otros tratados internacionales de derechos humanos. Tercera conclusión, esta reforma, como está establecida, compromete la responsabilidad internacional del Estado colombiano por dictar normas contrarias a la garantía de los derechos humanos. Para finalizar, una pequeña referencia al proceso de paz, y es, en estos momentos, la finalización de ese conflicto exige la garantía de los derechos de las víctimas, y no solamente las víctimas del pasado, también las víctimas del futuro. Esto implica que a futuro debe pensarse en las garantías de no repetición. ¿Cómo hacer para que las víctimas del futuro no sufran las mismas injusticias que han sufrido las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y otros graves delitos a los que se les ha negado justicia? La manera para garantizarlo es que justamente no se apruebe ninguna normativa que genere riesgo de que esas víctimas del futuro, víctimas de ejecuciones extrajudiciales, víctimas de tortura, víctimas de desaparición forzada, puedan tener un derecho de acceso a la justicia, independiente e imparcial. Entonces, un mínimo en garantías de no repetición es no retroceder 30 años como se está haciendo con este acto legislativo 022. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora Ortega. Le damos la palabra finalmente al doctor Alberto Yepes. ¿Usted viene de una organización, Alberto? Sí, señor presidente. Soy el coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. Muy bien, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Saludo a los asistentes, a los delegados también de la Justicia Penal Militar. Para nosotros nos resulta sorprendente y preocupante que cuando se avisora el fin de un conflicto armado y la perspectiva de instancias de rendición de cuentas en la justicia transicional, se quieran cambiar las normas sobre juzgamiento de crímenes graves perpetrados por militares en el marco del conflicto armado interno. Recordemos que recientemente, en el año 2010, se aprobó la Ley 1407, el nuevo Código Penal Militar, que tenía como una de sus características el hecho de excluir expresamente que podían ser considerados actos de servicio las violaciones al derecho internacional humanitario. Dice claramente ese artículo 3 que en ningún caso se podrán relacionar con el servicio los delitos de tortura, genocidio, desaparición de lesa humanidad o aquellos que atenten contra el derecho internacional humanitario, entendido en los términos definidos en convenios y tratados internacionales ratificados por Colombia. Era claro eso, pero ese Código Penal Militar recién aprobado, ahora ante la perspectiva de instancias de rendición de cuentas se quiere eliminar completamente. Se quiere entonces hacer pasar como acto del servicio lo que son violaciones al derecho internacional humanitario. Y eso no solamente se está dando en 10 proyectos de iniciativas legislativas y de actos legislativos que se han dado a partir de la aprobación de esta Ley 1407 del 2010, sino también en otras normas que se están dando, como la nueva modificación del Manual de Derecho Operacional, que de nuevo pretende hacer aparecer como actos de servicio acciones delictivas que no son más que vulneraciones al derecho internacional humanitario. El proyecto de acto legislativo tiene una norma que es totalmente contraria a todas las
estándares de derechos humanos, en el sentido de decir que solamente se aplicará el derecho internacional humanitario en la investigación y juzgamiento de conductas delictivas de la fuerza pública. Esto obviamente es desconocer estándares que distintas instancias de Naciones Unidas han venido planteando al respecto, y para ello lo que se busca en este proyecto legislativo es que cualquier vulneración al derecho internacional humanitario, especialmente las ejecuciones extrajudiciales, los denominados falsos positivos, no sean conocidos por la justicia ordinaria, sino únicamente por la justicia penal militar. A pesar de que se plantean algunas excepciones, estas exclusiones, en la medida en que no están tipificadas en la ley, serían inaplicables, es decir, se están poniendo como exclusiones tipos penales inexistentes, es decir, las exclusiones no aplicarían. Se comenta que es posible entonces tipificar en futuro las ejecuciones extrajudiciales, pero esto sería también una reacción tramposa, porque sabemos que el principio de no retroactividad de los tipos penales impediría que a los falsos positivos cometidos en el pasado se les pudiera aplicar la figura del tipo penal de ejecución extrajudicial. Lo más grave de eso es que se pretende que en el plazo de un año la Fiscalía General de la Nación tenga que pasarle a la justicia ordinaria todos estos casos de muertes de civiles en el marco del conflicto armado, y especialmente todos los casos de falsos positivos. Todo eso, digamos, ante la expectativa que tendrían los militares de que en el marco del conflicto armado se dé una solución de punto final, o una solución, como llama el fiscal general de la Nación, de cosa juzgada o de cierre definitivo, buscando que en los casos que no hayan tenido sentencia o decisiones definitivas tengan alguna posibilidad de ser indultados o de cesación del procedimiento penal. Para nosotros nos preocupa esa interpretación que se está dando sobre el derecho internacional humanitario. Es una interpretación que riñe con los estándares internacionales del derecho internacional humanitario, que es una norma internacional. El único vocero autorizado para interpretar el derecho internacional humanitario se llama el Comité Internacional de la Cruz Roja. Yo llamo al Congreso colombiano a que repiense sus facultades, porque no tiene facultades el Congreso colombiano para interpretar o decir cuáles son las normas de interpretación del derecho internacional humanitario, todas que tratan de una normativa internacional. Este proyecto hay que entenderlo junto con el proyecto 129 del proyecto de ley 129 de 2004, que le impone a las autoridades judiciales, a la justicia penal militar y también a la ordinaria, una interpretación amañada, vernácula, a la criolla, de lo que es el derecho internacional humanitario. ¿En qué consiste esa interpretación amañada? Básicamente un desconocimiento del principio de proporcionalidad, en el sentido de que puede utilizarse una fuerza militar desproporcionada en operaciones militares que puede afectar a civiles, una desvalorización de las muertes de civiles en el marco del conflicto armado, basados en figuras tales como el daño colateral, que termina legalizándose para pasar muertes de civiles como acciones válidas en el marco del DIH, un desconocimiento del principio de necesidad, es decir, aquel principio que plantea que la fuerza, que debe aplicarse la fuerza estrictamente necesaria para neutralizar la capacidad militar del adversario, y el desconocimiento de principios básicos del derecho internacional humanitario, como que se debe detener antes que herir y herir antes que matar, es decir, un principio no solamente humanitario para la población civil, sino inclusive también para los propios combatientes. Todo eso lleva a que se trate de imponer una interpretación del DH que busca básicamente privilegiar la prevalencia de los imperativos militares sobre los principios humanitarios, privilegiando la obtención de ventajas militares. De ese modo también se desconoce el principio de precaución, en el sentido de que se debe las fuerzas militares en el desarrollo del conflicto a abstenerse de desarrollar operaciones militares si en el curso de ellas van a resultar muertos civiles, niños o personas de la población civil. La interpretación de la norma del proyecto de ley 129 plantea que pueden matarse civiles a condición de que no sean muchos, es decir, de que la ventaja militar sea justificada con relación al blanco militar obtenido. Todo eso lleva también a que se plantee que las muertes de civiles en el marco del conflicto, con esta nueva interpretación del DIH que se quiere imponer en el proyecto legislativo 122, pueda ser entendido como blancos legítimos, es decir, civiles muertos en operaciones militares por la fuerza pública deberían entenderse como blancos legítimos, daños a los bienes de civiles entendidos como objetivo militar, e inclusive muchas personas que fueran muertos como en acciones como ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos como daño colateral o como error militar. Nos quieren decir que el derecho internacional de los derechos humanos no aplica. Eso es totalmente contrario a lo que han expresado muchos órganos internacionales de Naciones Unidas. La comunidad internacional acepta de manera unánime y de manera generalizada que, dado que las obligaciones de derechos humanos se derivan del reconocimiento de los derechos inherentes de los seres humanos y que estos derechos pueden verse afectados tanto en tiempos de paz como en estados de guerra,
el derecho internacional de los derechos humanos se aplica siempre también en situaciones de conflicto armado. Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en sus observaciones generales número 29 de 2001 y número 31 de 2004, expresa claramente que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se aplica también a situaciones de conflicto armado, en el que las normas de derechos humanitarios sean también aplicables. El Consejo de Derechos Humanos, que es la máxima instancia de derechos humanos en Naciones Unidas, recordó en su resolución 9 que las normativas de derechos humanos y el derecho humanitario eran complementarias y se reforzaban mutuamente. Es decir, que hay una aplicación concurrente en situaciones de conflicto armado interno, tanto el derecho internacional humanitario como el derecho internacional de los derechos humanos. Y además el Consejo recordó también que se deben adoptar medidas eficaces para garantizar y vigilar la aplicación de los derechos humanos de la población civil en situaciones de conflicto armado interno. También en su visita al país, el relator de Naciones Unidas, Philip Alston, le recordó al Estado colombiano que las normas de derechos humanos no pueden dejar de aplicarse en situaciones de conflicto armado interno y en investigación de casos relacionados con las ejecuciones extrajudiciales. Efectivamente, en su informe dice claramente el relator Philip Alston sobre ejecuciones extrajudiciales que las normas de derecho internacional humanitario y de derechos humanos tienen un ámbito de aplicación común en un conflicto armado. Ambas imponen a los Estados las obligaciones de investigar con rapidez y a fondo y de manera efectiva mediante órganos independientes e imparciales, es decir, no por la justicia penal militar, por órganos independientes e imparciales. El hecho de que las violaciones graves a los derechos, al derecho internacional humanitario no deben ser investigadas por la justicia penal militar, tal y como está establecido ya en la Ley 1407, Código Penal Militar, es también una norma que ha venido siendo recientemente recordada al Estado colombiano por parte de los distintos relatores de las Naciones Unidas. El 29 de septiembre, 12 relatores, que son los máximos especialistas de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, mandaron una comunicación al Estado colombiano preocupándose porque las iniciativas amplían la jurisdicción de tribunales militares y policiales a delitos que por su naturaleza no están relacionados por el servicio y por lo tanto deben ser oídos exclusivamente por tribunales penales y militares. Preocupa que a los 12 relatores de Naciones Unidas que se extralimiten los tribunales militares a delitos que no son estrictamente militares, a delitos que es decir, que los tribunales militares deben limitarse, comillas, a delitos que por su propia naturaleza se refieran exclusivamente a los intereses de orden militar legalmente protegidos. Es decir, está claramente establecido por 12 relatores máximos de Naciones Unidas, los 12 máximos intérpretes de Naciones Unidas en el ámbito de derechos humanos, que son los delitos exclusivamente relacionados con la disciplina y delitos exclusivamente militares, los que deben estar bajo la competencia de la justicia penal militar. Finalizan los relatores diciendo que la jurisdicción de los tribunales ordinarios siempre debe prevalecer sobre los tribunales militares en casos referentes a delitos presuntamente relacionados con violaciones graves a los derechos humanos, y que en caso de duda la jurisdicción ordinaria debe prevalecer sobre la jurisdicción militar en la clarificación de la determinación de los hechos. Finalmente, hace un llamado a que el Estado colombiano con estas reformas se abstenga de aprobar estas reformas que amplían la jurisdicción de los tribunales penales militares a violaciones graves de derechos humanos y violaciones al derecho internacional humanitario, porque de este modo se atenta contra el sistema de justicia, el Estado de Derecho y el disfrute de los derechos humanos, y la aprobación de estas reformas por el Congreso colombiano sería un incumplimiento grave de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que tiene el Estado colombiano. Para concluir, entonces, pienso que esta reforma es innecesaria, en tanto el Código Penal Militar, Ley 1407, acoge los estándares internacionales en materia de derechos humanos que el Estado colombiano estaba obligado a cumplir, pero no solamente es innecesaria, sino que es también contraproducente, en cuanto ya el Estado colombiano y el Congreso colombiano ha sido advertido que la aprobación de estas reformas sería un incumplimiento grave de las obligaciones internacionales del Estado colombiano en la materia, pero también sería perjudicial para los propios militares. ¿Por qué razón? Porque los últimos informes de la fiscal de la Corte Penal Internacional han sido claros que los casos de falsos positivos especialmente están bajo la observación de la Corte Penal Internacional y que su juzgamiento en tribunales no competentes e imparciales constituiría una razón para habilitar la competencia de la Corte Penal Internacional. La aprobación de estas normativas, que implican que los casos de ejecuciones extrajudiciales, que los casos de falsos positivos no sean conocidos por la justicia ordinaria y pasen a ser conocidos por los propios militares,
sería la mejor manera de empujar a los propios militares colombianos hacia los escalones de la Corte Penal Internacional, que se daría cuenta inmediatamente que, a pesar de las advertencias reiteradas de distintos relatores de Naciones Unidas, el Estado colombiano y en especial el Congreso de Colombia no tiene voluntad o no quiere que los militares colombianos que han cometido graves crímenes contra los derechos humanos y especialmente casos como falsos positivos puedan ser juzgados por tribunales imparciales en la justicia ordinaria, que puedan garantizar efectivamente el combate a la impunidad y que no sean miembros del mismo cuerpo militar involucrado en los hechos quienes vayan a adelantar la investigación y juzgamiento de los mismos. Tradicionalmente en Colombia la justicia penal militar ha sido una máquina de absoluciones, una máquina de archivo de casos, especialmente en casos de altos mandos militares. La justicia penal militar no puede demostrar hasta ahora ni un solo caso de un alto mando militar, comandante de batallón, comandante de brigada, que haya sido juzgado por graves violaciones a los derechos humanos, especialmente casos de muertes de civiles en operaciones militares. No hay ningún coronel, ningún general que en justicia penal militar haya sido condenado por estos hechos, lo que demuestra efectivamente que lo que tenemos es la perspectiva de trasladar masivamente los casos de falsos positivos, que no son violaciones al VIH, sino crímenes graves de lesa humanidad, para que sean investigados y juzgados por los propios militares, y esta sería la operación más gigantesca de impunidad contra los graves crímenes de los derechos humanos que se han perpetrado en el país. Por eso decimos la reforma es innecesaria, es contraproducente, es perjudicial para las víctimas y perjudicial para los propios militares, y nosotros solicitamos al Congreso el retiro de esta iniciativa de acto legislativo junto con las demás iniciativas que hay de ampliación abusiva y extensiva de la competencia de la jurisdicción penal militar a violaciones graves de derechos humanos y a violaciones del derecho internacional humanitario. Pedimos entonces el retiro de esta iniciativa y agradecemos mucho la posibilidad de intervenir, señor presidente y señores asistentes. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Yepes. Saludamos la presencia de los representantes Rodrigo Lara y Eduardo Rodríguez. Hemos escuchado las 6 intervenciones que estaban previamente inscritas, unas a favor, otras en contra, y esa era la idea de este tipo de audiencias. Agradecemos mucho todas las intervenciones. Y, señora secretaria, ¿hay algún otro inscrito que falte por intervenir? No, señor presidente, todos los inscritos ya intervinieron. Usted puede concluir la audiencia, presidente. Muy bien, no siendo otro el objeto de la presente, se termina y tendremos en cuenta todas estas observaciones al elaborar la ponencia respectiva. Buen día para todos. Sí, presidente, ha terminado la audiencia siendo las 10 de la mañana, presidente.